Nuestros oyentes, y justamente el día de hoy vamos a hablar un tema que en realidad no suele ser un tema de alegría. En realidad es un tema bastante delicado. Se trata de una enfermedad muy peligrosa y que todos deberíamos estar al tanto para reconocerla y tratarla a tiempo. Estamos hablando de la meningitis. Así es, y sobre todo conocer esta meningitis, qué la causa, cómo se puede prevenir, hay vacunas, no hay vacunas, qué peligros tiene, qué secuelas tiene. Bueno, parece una telenovela, pero es cierto, esta es una enfermedad que hay que respetarla mucho. Sin duda, y ya vamos a empezar con el tema, Juan Carlos. Es un tema, como decíamos, delicado. Está con nosotros, tenemos en esta oportunidad dos invitados. Está el doctor Eduardo Chaparro, quien es pediatra, infectólogo de la Clínica Internacional, y también está con nosotros la señora Paloma Pacheco, quien va a darnos un testimonio, porque justamente ella ha vivido una experiencia dramática, en realidad, con uno de sus hijos que padeció este problema. Bienvenidos a ambos. Así es. Muchas gracias. Y permítame empezar con el testimonio de la señora Paloma Pacheco. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que su pequeño le dijeron que tenía meningitis? ¿Cómo estaba en casa previamente? ¿Cómo es que llega al lugar donde van a atender y le dicen tiene meningitis? Porque créanme, cuando uno dice eso, y se lo digo con un médico, soy médico, hay un impacto tremendo en los familiares. Sí, buenos días, ¿cómo están? Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy justo estamos el Día Internacional, 24 de abril, contra la enfermedad meningocócica. Bueno, mi hija empezó a las 3 de la mañana con fiebre, más o menos de 37,5. Luego a las 9 de la mañana salgo a la clínica y me dicen que mi bebé está mal. Empieza a hacer, no empezó a evolucionar, sino todo lo contrario. Cada vez su cuerpo se desgastaba más, cada vez ella empeoraba. Empezó a presentar más secuelas y más secuelas, manchitas púrpuras, y luego el doctor Chaparro llega, la ve y registra que tiene meningococo. Le hacen la pulsada lumbar atrás, le sacan el líquido amniótico y comprobamos que tenía meningococo, ¿no? Ahora, ¿qué edad tenía tu niña? Y preguntarte, de pronto los niños es frecuente tener fiebre. ¿Tú encontraste alguna diferencia en esta fiebre que presentaba con otras fiebres que pudiera haber presentado antes? ¿Algo que te haga decir, bueno, acá hay algo raro, esta fiebre no es tan similar a la de siempre? Bueno, mi bebé Dakota tenía 5 meses de nacida y sorprendentemente nunca se había enfermado hasta ese día. Incluso en cada vacunación me decían, estate pendiente, puede que haga fiebre, y gracias a Dios Dakota, 0 fiebre, era una bebé muy sana, con muy buen peso. Fue la primera vez que empezó con fiebre, lo cual me tuvo un poco alarmada porque no entendíamos por qué. Había estado perfecta, no había estado resfriada días previos ni nada, ¿no? Fue de un momento a otro, o sea, la fiebre empezó en constante llamada con el pediatra todo el tiempo, y lo que creíamos era que como le estaban creciendo los dientes y ya empezaba a comer papilla, probablemente el plátano o la manzana podrían haberle caído mal, o por los mismos dientes presentar un poco de fiebre. Incluso su fiebre no era muy alta, como les comentaba, y ella misma lactó en la noche, cosa que no sucede cuando empiezas con este tipo de bacteria tan agresiva, ¿no? Incluso hasta tienes vómitos muy ¿No tenía fuertes. náusea? ¿No tenía eso? Nada. Mi bebé lactó, mi bebé hizo deposición. Ella realmente lo único que no quería era estar sola, increíblemente. Correcto. Doctor Chaparro, permítame preguntarle, en el caso de la bebé cuando llega y es un cuadro de fiebre tan frecuente en niños, ¿qué es lo que motiva al médico a pensar de que algo más allá, que puede ser grave, que puede ser una urgencia, está ocurriendo? Probablemente la ventaja que yo tuve cuando lo vi a Dakota es, ya llegó con una enfermedad demasiado avanzada. En las primeras horas podría parecerse a un resfrío común y pasar totalmente desapercibido, pero a medida que pasan las horas, como que ya el niño no es el mismo niño, ya el niño quiere estar postrado, no quiere comer, la mamá se da cuenta que no es su hijo el que está ahí en esa cunita, y bueno, si alguien por ahí tiene la suerte de mirar la piel y ver unos puntitos moraditos,
eso ya le está diciendo a alguien, tiene una infección severa. No sé cuál es, pero tiene una cosa grave, llévalo al médico para que lo atienda. Y así fue como lo hicieron. Correcto, vamos a seguir comentando de este caso que me parece sirve de ejemplo para hablar de la meningitis, pero también es importante escuchar un aviso de interés. El medio periodístico que te informa 24 horas al día. El respaldo de 5 décadas uniendo al país en una sola señal. RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Continuamos en Salud en RPP con los doctores Sara Busabor y Juan Carlos Benítez. Gracias, Juan. Entonces tenemos de que tuvo fiebre y comenzaron a aparecer ahí unos puntitos rojitos. ¿Y es común que los pequeños que tienen meningitis les aparezcan esos puntitos rojos junto con la fiebre? ¿Es común? ¿Es frecuente? No digamos que es común. Digamos, la tercera parte de los niños, un 30-40% en el mejor de los casos, que tienen una meningitis por una bacteria como es el meningococo, por ejemplo, tienen este tipo de lesiones en la piel. El resto no tiene lesiones en la piel y el diagnóstico se hace más por la parte de vómitos o cefalea u otras cosas que a uno le dicen hay una enfermedad dentro de la cabecita de este niño. Amigos, estamos hablando sobre la meningitis, una enfermedad muy severa que puede traer consecuencias fatales. Es más, aparece con fiebre y de pronto el cuadro se pone muy severo, llegando, pues, como decía, a términos fatales. Si usted tiene duda, usted puede consultarnos a nuestras líneas saludables luego del siguiente corte. 10:18 de la mañana, amigos, estamos en Salud en RPP, hoy hablando sobre la meningitis y tenemos el testimonio de Paloma Pacheco, es una madre que tuvo a su niña con este problema y contándonos un poquito también, estamos con el doctor Eduardo Chaparro, pediatra, infectólogo además, y en tu testimonio nos contabas pues que luego de esta fiebre, la llevas corriendo por la emergencia, te cuentan que algo no está bien con la niña, ¿qué es lo que sucede después de esto? Bueno, luego que llegamos al hospital, todo en realidad, como les contaba, empezó a empeorar. Dentro de todo en la casa, lo único extraño, aparte de la desgastadez que tenía la bebé, que no mejoraba, que por lo general los bebés pasan la fiebre y automáticamente están mejor. La bebita seguía mal, le encontramos una pequeña mancha púrpura. Fue ahí cuando definitivamente nos dimos cuenta que ella no tenía una simple fiebre, sino que esto iba a más. Entramos a la clínica y bueno, de ahí la pasaron a la UCIL, ya estaba en cuidados extremos y la bebita no mejoró nunca, o sea, todo lo contrario, aparentemente ya su mismo cuerpo creaba, por dentro ella misma ya se autodestruía, ¿no? Sin ella poder hacer nada porque era muy pequeña, sus defensas no estaban aparentemente todavía tan fuertes. Ella era una bebé lactante, ¿no? Entonces no tuvo mayores fuerzas para defenderse y esta bacteria es muy destructiva, ¿no? En menos de 24 horas puede quitarte la vida y aparentemente cuando llegamos ya estaba avanzada la bacteria por dentro, ya había evolucionado mucho. En el caso de tu niña, ¿cuánto tiempo pudo sostenerse con vida? 24 horas. 24 horas. Y es precisamente lo que quería comentar. Tenemos que se inflama, vamos a decir, la meninge, que es la capa que envuelve el cerebro. ¿Y ocurre de que solamente se inflama esa capa o también el germen, en este caso el meningococo, puede ir a la sangre? La manera como llega el meningococo al cerebro es a través de la sangre. Y dependiendo del tipo de meningococo y dependiendo del huésped, si en este caso Dakota tenía 5 meses, su sistema inmunológico todavía era muy precario. Y le toca un meningococo que es un agente infeccioso bastante agresivo. Entonces, esa bacteria tenía 2 opciones. O solamente se iba al cerebro y producía meningitis, que nos pudo haber dado tiempo probablemente de hacer un diagnóstico y un tratamiento, o en este caso se fue y se repartió por todo su cuerpo. Empezó a tapar toda la circulación de los vasos, en los dedos, en las manos, en las extremidades. Nosotros hicimos una evaluación de la circulación de este niño y prácticamente no existía en ninguna extremidad. De tal manera que si este niño hubiese tenido la dicha de vivir, probablemente hubiésemos tenido que amputarle extremidades para poderla salvar, lo cual era dramático, mutilante, ¿no? Es tremendo, de verdad. Ahora, yo creo que también al público le va a interesar, ¿este meningococo cómo se contrae?
¿Lo tenemos presente todos o es porque alguien tiene meningococo y se lo pasa a otra persona? Existe lo que se llaman portadores sanos, personas que en su garganta tienen este microbio. En general, los adolescentes y los adultos jóvenes son los que mayormente lo portan. Estamos hablando de un 20 o 30% de adolescentes, según datos en países que lo han estudiado, tienen en su garganta este organismo, ¿no? Que un niño contagie a otro niño no es lo frecuente. Es muy poquita la cantidad de niños pequeños, estamos hablando de menos del 5% que tienen este microbio en su garganta. Cuando este microbio ingresa a otra persona y esta otra persona o su sistema inmune no es muy bueno, o tiene en ese momento, vamos a decir, un resfrío, ¿no? Entonces, ese resfrío, como de alguna forma nos está inflamando nuestra garganta, le abre la puerta a este microbio nuevo que está llegando y se mete a través de la garganta a la sangre. Y de la sangre viaja a donde quiera realmente. Si se va al cerebro, hace una meningitis y el niño llega al hospital o a la clínica y su chance de morir, estamos hablando de 10 o 20%. Si se reparte por todo su cuerpo, la chance de morir es como 20 a 40% y puede ser un poco más incluso. Ahora, ¿qué ocurre con los que no se mueren? Estamos hablando de que más o menos un 30% de estos chicos tienen secuelas importantes. Por ejemplo. Secuelas que puede ser sordera, que puede ser ceguera, que puede ser retardo mental, que puede ser parálisis de alguna parte de su cuerpo, o, en este caso con meningococo, pueden quedar con amputación de extremidades, dependiendo de la extensión que uno quiera, ¿no? Ahora, la forma como nos comenta en que se puede desarrollar el meningococo en una persona, o sea, pareciera ser muy fácil y muy práctica. ¿Cuántas personas pueden tener el meningococo? ¿Cuántas personas pueden estar con el sistema inmunológico deprimido simplemente por el estrés? ¿Cuántas personas pueden estar siendo resfriadas? De manera que, no sé, de repente la prevalencia es bastante alta. Desgraciadamente en este país no se tiene estadísticas ni datos porque el diagnóstico a veces no es fácil desde el punto de vista del laboratorio. Los hospitales, por ejemplo, no tienen muchas veces los medios adecuados para cultivarlos adecuadamente estas bacterias y por una simple extendido, un gram, no siempre uno tiene la suerte de poder mirarlos y encontrarlos. Entonces, hoy en día se hacen estudios mucho más avanzados que en este país, probablemente a nivel de práctica privada alguien por ahí lo pueda hacer, pero implica un costo que no está al alcance de la mayor parte de las personas. Entonces mucha gente puede morirse rápidamente por una enfermedad fulminante. Uno dice se murió por una septicemia, pero nunca le pusimos el apellido. Entonces cuando uno mira un poco las estadísticas en el país, se da cuenta que solamente 30 o 40% de los casos reales son informados y tiene conocimiento el Ministerio de Salud o los institutos respectivos. Hay gente que tiene diagnóstico y nunca fue informada, nunca le contaron. Y hay gente que se quedó en la probabilidad porque nunca tuvieron la suerte de tener un buen método para encontrar este microbio. Y esta meningitis necesariamente está relacionada con las defensas, con la inmunidad de la persona, y puede afectarlo a cualquier edad. Lo que es más interesante es que solo la tercera parte de los casos que hacen infección meningocócica son pacientes que tienen alguna condición de riesgo. Por ejemplo. Alguna inmunodeficiencia, por ejemplo. El resto son personas normales, sanas hasta ese momento. Y que tuvieron la mala suerte de que alguien les regaló este microbio, desarrolló alguna pequeña inflamación en su garganta por alguna razón viral de repente o alguna cosa distinta, y a través de esa inflamación se metió el microbio hacia la sangre que está ahí nomás a la mano, y de la sangre viajó a donde quiso viajar. ¿La meningitis da especialmente a los niños o puede presentarse en cualquier edad? Lo puede tener desde temprana edad de recién nacido hasta una persona de la tercera edad. La mortalidad específicamente en esta enfermedad meningocócica puede ser tanto más importante en personas de más de 65 años como puede ser en chicos menores de 5 años. En un caso es un sistema inmunológico que está aprendiendo y en otro caso es un sistema inmunológico que está desgastado. Correcto. Ahora, ¿qué gérmenes, aparte del meningococo, pueden causar esta inflamación de estas capas de esta meninges? En nuestro país hay, digamos, virus, y dentro de ellos herpes virus y enterovirus son los dos que con mayor frecuencia vemos en la práctica médica. Aparte de estos virus,
tenemos bacterias como Haemophilus influenza, que casi no vemos en la actualidad porque tenemos una vacuna a nivel del Ministerio de Salud y prácticamente se hace una vacunación universal. Tenemos neumococo como causa de meningitis también, para lo cual tenemos una vacuna que cubre por lo menos en este momento 10 serotipos de acuerdo a la vacuna del MINSA, pero son como 92 o 93, o sea que todavía podemos enfermarnos con neumococo. Y meningococo, que sería la tercera posibilidad, para la cual solamente tenemos en la actualidad vacunas que se están manejando en prácticas privadas. Todavía no se tiene vacunas a nivel del Ministerio de Salud, digamos. Vamos a recibir ya las consultas de nuestros oyentes. Jonathan está en Arequipa y quiere consultarnos, pero Jonathan, vamos a darte respuesta luego del corte, pero te escuchamos primero. Adelante. A ver, me parece que hemos perdido la comunicación. Nos vamos al corte. Jonathan, te invitamos a que vuelvas a llamar y, por supuesto, todos nuestros oyentes para que consulten sobre la meningitis. Ya volvemos. 10:36 de la mañana, Juan Carlos Benítez, médico internista, dice que estamos de vuelta en Salud en RPP conversando sobre esta enfermedad de la meningitis. Ahora, esta meningitis, en realidad, ¿el tratamiento cómo se hace? ¿Por la evolución de la fiebre o porque además se pueden sumar otras molestias? Como por ejemplo, le preguntaba a la señora Paloma si había tenido náuseas, su pequeña, ¿algún otro tipo de síntomas? Si hablamos de un chico pequeño, sus únicos síntomas pueden ser fiebre y puede ser irritabilidad. O mezclado con somnolencia. Eso podría ser la única expresión de un niño pequeño que está infectado. Correcto. Cuando el chico ya tiene capacidad de decir me duele, ahí nos va a decir tengo dolor de cabeza. Puede además sumarse náuseas, vómitos, puede doler todo su cuerpo. Y el que tiene no sé si es suerte o no, de que le aparezcan las lesiones en la piel, nos está diciendo tienes una infección severa. No es exclusiva de meningococo, porque se puede ver con otras bacterias, pero sí nos está diciendo tiene una infección con una bacteria que está produciendo una enfermedad severa. ¿Se puede prevenir? Hoy en día se puede prevenir meningitis por Haemophilus a través de vacunación que se coloca en nuestro país en la vacuna pentavalente. Se puede prevenir parcialmente para neumococo, porque hoy se vacuna contra los más frecuentes que producen la enfermedad, pero van a aparecer probablemente más en el tiempo. Y hoy existe vacuna para meningococo, por lo menos para 4 de los 5 más comunes que circulan en Latinoamérica en general, ¿no? Esa vacuna tetravalente se puede colocar desde los 9 meses de vida hasta los 55 años. ¿Es una vacuna que el padre o el médico sugiere o es parte del programa de vacunas que todo niño debe tener? Es un programa que solamente en este momento se trabaja a nivel de práctica privada, donde el médico conversa con su paciente, le explica de qué se trata y es el paciente quien decidirá si lo incorpora o no lo incorpora a la vacunación de su hijo. Tenemos una llamada desde Ica. Cristina, bienvenida a Salud en RPP. Aló, buenos días. Buenos días. Gracias por ver mi consulta, ¿no? Gracias por llamar. Sí, mire, justamente mi pregunta era cómo prevenir precisamente esta enfermedad y segundo, cómo saber si una persona adulta o qué examen realizarse es portadora del virus o de la bacteria, ¿no? Porque, y tercero, si es que el hecho de que un niño o una persona adulta constantemente esté enfermándose de la garganta es un factor de riesgo para poder adquirir la enfermedad, ¿no? Porque tengo una niña pequeña de 1 año y medio y constantemente se me enferma de la gargantita. Correcto. Yo también estoy así. Muy bien, gracias por llamar, señora. ¿Qué le parecen las preguntas de la señora Cristina? 3 segundos. Bueno, el hecho de que alguien tenga en la garganta una bacteria, primero que no quiere decir que la va a tener eternamente. Por tanto, eso de estar estudiando la garganta de las personas para saber quién tiene, quién no tiene, desde el punto de vista práctico no es lo aconsejable. Lo que sí le podemos recomendar, por ejemplo, a todas las mamás en general, vamos a ponernos en el caso hipotético que cualquiera de nosotros pueda ser un portador. Primero es no dar besos en la boca a sus hijos. La enfermedad se transmite a través de la saliva. Esta pésima costumbre que tenemos de chelear con un vaso en común y que todo el mundo empieza a pasar de boca en boca, es otra manera como los adolescentes o los adultos jóvenes pueden perfectamente transmitirse unos a otros. El hecho de estornudar o toser de una manera equivocada, que bien nos enseñaron cuando vino el virus de influenza aquí, eso es una excelente forma de evitar que uno le transmita, si es que uno potencialmente lo tiene en su garganta, a la otra persona. Y hasta ahí no hemos hecho más que medidas preventivas que la puede tener cualquier persona, lavarse las manos.
La otra parte ya es el tener acceso a vacunas, ¿no? Vacunas que son gratuitas en el Ministerio de Salud para 2 de esas bacterias, que es neumococo y Haemophilus influenza, pero que por el momento, en vista de que el país no tiene una información, una data que le diga, oye, hay tantos casos, va a ser difícil que uno pueda incorporarlo como una vacuna adicional en el Ministerio. Pero en práctica privada, donde las personas por lo menos pueden tener el conocimiento o la ayuda del médico, decirle, hay esto, puedes comprarla, puedes ponerla. Creo que por lo menos los que hacemos práctica privada lo estamos haciendo en la actualidad porque somos conscientes de que hay casos y que simplemente en algún momento nos puede tocar a nosotros también. Vamos a seguir recibiendo consultas. Esta vez Madi nos escribe al Facebook. Buenos días, doctores. Qué tema tan interesante. Quería saber si la meningitis se previene solo con las vacunas que nos ponen a todos o hay más cuidados que podemos tener, sobre todo con los niños y adultos mayores. Muchas gracias. Creo que lo mencioné hace unos minutos en relación a, como esta es una enfermedad de transmisión respiratoria a través de la saliva, cuando uno estornuda, cuando uno tose, entonces uno tiene que entender de que estos cariñitos que uno les hace a sus hijos a veces de besarlos en la boca, por ejemplo, pueden ser muy bonitos, pero sin darnos cuenta uno puede ser un portador de algo importante para ese chico que no lo tiene y podemos causar enfermedad en nuestros niños. Y estas recomendaciones también se aplican por si acaso a los adultos mayores que tal vez puedan tener en algunos de ellos ya un estado de inmunodeficiencia, ¿no? Sus defensas pudieran estar bajas. Acá tenemos otra consulta interesante. Marilyn nos dice, buenos días, quisiera consultarle si una persona que sufrió de meningitis puede aún tener el virus y contagiar a una bebé. Normalmente nadie que hace una enfermedad se queda eternamente con el microbio en su garganta. Es más, cuando alguien tiene una infección bacteriana y empezó por su garganta, el tratamiento que a uno le administran logra eliminarlo de su garganta. De tal forma que regresar a su casa ya no es ningún peligro para las otras personas. Eso es interesante que se comente porque hay siempre el temor, ¿no? Ha tenido meningitis, no me ha contagiado a todos, hay que aislarlo, ¿no? Y ahí viene otro problema, ¿no? Es decir, le podemos disminuir hasta la autoestima de la persona, cuando al contrario hay que congregarla, hay que hacerla que su salud mental sea la adecuada. Solo se aísla en el momento que está enfermo. Así es. Ahora, una duda que me surge sobre el tema de las vacunas. Nos dice que hay 2, digamos, variantes que pudieran estar dentro de lo que es la vacunación habitual que da el Ministerio, pero hay otra vacuna que se da en los centros privados. ¿Cómo se llama esa vacuna? ¿Quiénes sí pueden vacunarse? ¿Y cuál es el mejor momento para hacerlo? La única vacuna que tenemos disponible en el país se llama Menactra. ¿No? Menactra es una vacuna que tiene 4 de estos 5 serogrupos más importantes de meningococo. Esta vacuna se puede aplicar desde los 9 meses de vida hasta los 55 años. Entre 9 meses y 2 años se aplican 2 dosis. Por encima de los 2 años hasta los 55 años solo se aplica una sola dosis. Y en adolescentes, por considerarlos a ellos como potencialmente portadores, dependiendo en qué momento se vacunan, uno pudiese aplicar hasta 2 dosis también. Ahora, quería regresar con la señora Paloma. ¿Hay otro hijo? No, todavía no. No, todavía no. Pero ansiosa. Correcto, pero yo siempre digo, siempre es la madre, es decir, la que al final de cuentas decide cómo es que hay que tomar una actitud, ¿no? Cuando van los padres, la madre es la que le dice, mira, el esposo se trata de nuestro hijo, y el médico tiene que hacer lo que sabe. ¿Algo así fue? Sí, bueno, en mi caso realmente como madre no me quedé tranquila, no me quedé conforme porque la tuve 9 meses y luego 5 meses conmigo, ¿no? Entonces me quedé pensando, Dios, me la acabas de dar y ya te la llevas, ¿no? Luego de eso empecé a involucrarme en el tema, empecé a conocer más del meningococo y decidí que, bueno, si era 1 en 1.000.000, pues quería ayudar a otros, ¿no? Es ahí donde empiezo a crear una página informativa que es www.unavidapordakota.com, en la cual tengo mucha información, centros de vacunación, cómo prevenirla, fotos, videos también de Dakota, para poder sensibilizar un poco a la gente y que conozcan y vean lo sana, lo normal que era ella y cómo le tocó, ¿no? Esta desgracia
a nosotras, ¿no? Muy importante en realidad esta iniciativa tuya que estamos seguros va a ayudar a muchísima gente. Doctor Chaparro, ¿qué recomendaciones finales podría darle a nuestra población para prevenir y acudir a un centro de salud lo más pronto posible? Pienso que como el diagnóstico muchas veces no es fácil en un principio, yo sí recomendaría a todas las madres cuyos hijos tengan fiebres altas que consulten al médico. Si esa fiebre ellas la pueden bajar en casa y sus niños están como siempre son, pudiese uno esperar un poco. Pero si al bajar la temperatura de sus niños, esos chicos no son como siempre son, están tirados en una cama, no quieren comer, no quieren hacer nada, no pierdan el tiempo en casa esperando a ver qué va a pasar. Llévenos directamente a atención médica. Recomendación e información valiosa de ambos. Les agradecemos muchísimo a los dos por haber estado con nosotros y entender un poquito más sobre esta enfermedad. Y ahora pues vamos a escuchar un aviso de interés.